Muy buenos días, jóvenes. Hoy sábado 12 de septiembre de 2020. Esta es la clase de Derecho Administrativo 1, correspondiente a la segunda semana del módulo, el módulo de esta materia. Vamos a dar inicio con la unidad 6. Esta clase va a corresponder a las unidades de la 6 a la 10, con los subtemas correspondientes que están tanto en el temario como en el resumen que tienen ustedes en PDF y en PowerPoint en plataforma. Incluso se les informa que esta semana la actividad, dado que es extenso lo que se tiene que estudiar, es otro cuestionario, para que puedan ustedes ir leyendo e ir empapándose de estos conceptos básicos de todos los temas que nos refiere el temario. Vamos a iniciar con lo que es la unidad 6, que está titulada La personalidad jurídica del Estado. Vamos a remontarnos un poco a derecho civil, cuando vimos los tipos de personas que existen. Hay dos tipos de personas, la persona física y la persona moral. Acuérdense, la persona física es todo aquel sujeto capaz y que es susceptible de derechos y obligaciones. Ese es nuestro concepto como persona física. Estamos hablando de un ser humano. Y la persona moral va a ser, es un ente, se le dice moral, es un grupo de personas físicas que forman un ente moral que también es susceptible de derechos y obligaciones. Eso, por lo tanto, ya había visto también en derecho civil cómo vamos a dividir este concepto. Repito, personas físicas y personas morales. Personas físicas como ser humano, y las personas morales, el conglomerado de personas físicas que forman la persona moral, que también es susceptible de derechos y obligaciones. En el derecho positivo mexicano reconoce la personalidad del Estado. Esto es muy importante recalcar. Ahí la doctrina tradicional nos va a mencionar que aunque ésta no reconoce que la administración pública federal tenga una personalidad jurídica, la realidad ha demostrado que la necesidad que existe es que se actúe con esa personalidad. O sea, el Estado sí tiene lo que se considera personalidad jurídica, porque tiene una representación a través de sus órganos y estos a través de los titulares, que son las cabezas de los mismos. En esta clase vamos a ver incluso en lo que se refiere a la administración pública federal centralizada, la que parte del presidente de la República para abajo, las secretarías, la Fiscalía General de la República, todos esos, que son los organismos que conforman la administración pública federal centralizada. Vamos a ver también otros puntos. Bueno, ¿cómo nace la personalidad jurídica del Estado? El Estado es una realidad social y política. No pierdan de vista el aspecto político y el aspecto jurídico del Estado. Son dos cosas distintas. La personalidad política del Estado, cuando el Estado se crea y nace a la vida social, estamos hablando desde un punto de vista político. Cuando hablamos del Estado. Pero también hay que mencionar en el sentido político, el Estado es el conjunto de los hombres que componen lo que también se le llama pueblo. No confundir. Normalmente nosotros tenemos, por la concepción de la palabra pueblo, pues es una demarcación territorial dentro de un estado o un municipio. Por ejemplo, voy a ir al pueblo de tal lugar, tal localidad, aquí en Pueblo Quintana Roo. Pero eso no nos estamos refiriendo a eso. Estamos hablando de pueblo como si fuera sinónimo de Estado. No sé si ya están llevando la materia o ya llevaron Derecho Internacional Público.
Cuando la palabra pueblo está entendido como la organización que tiene un conglomerado de personas que ya están bajo determinadas normas. No es la palabra pueblo que comúnmente conoce. Bueno, el Estado, perdón, ¿alguna pregunta? Bueno, el Estado tiene aquí una personalidad política que es la que se aprecia y excluye la idea de organización y tiene un carácter genérico en cuanto se identifica totalmente como un pueblo amorfo, eh, hablándolo políticamente, y además indiferenciado. El Estado aquí son todos los habitantes. En la vida moderna, los pueblos hacen uso de esa soberanía para establecer un orden jurídico coactivo. Ya habíamos visto que uno de los elementos del Estado es la fuerza coactiva que tiene para hacer valer sus normas, sus disposiciones. Bueno, ahora si comparamos esto que les estoy mencionando con las personas jurídicas individuales, estas personas jurídicas individuales son las que ocupan en una administración los cargos y forman parte del Estado. Si ustedes ven, hay un titular en una secretaría, en una subsecretaría, en los organismos que pueden venir, las direcciones y todo. Toda esa pirámide, hay una pirámide que incluso está en su mismo material de plataforma, donde pueden apreciar en la pirámide el fundamento legal que tiene la administración pública. Siempre partimos de la Constitución para abajo. Pues también así son los organismos. Está en el caso que vamos a ver hoy de la Administración Pública Federal Centralizada, el presidente de la República, Secretaría de Gobernación y las demás secretarías. Bueno, continuamos con la personalidad jurídica del Estado. Bueno, aquí el Estado, cabe mencionar que en primer término es una estructura de órganos jurídicos y solo directamente la totalidad de los habitantes. El vocablo Estado se usa, como se había manifestado, para designar la realidad política de un pueblo entero, como la figura jurídica que personificará a ese pueblo en el ámbito del derecho. O sea, el Estado, es lógico, está conformado por el pueblo o los habitantes. El Estado va a representar lo que es en sí, esa representación, que tiene el Estado es en cuanto a que es un ente soberano. Eso es muy claro de entender. Aquí no hay que olvidar estos aspectos. En el primer caso, tenemos que el Estado en su personalidad política que ya manifesté, también tenemos al Estado en su personalidad jurídica y por último tenemos al Estado como una organización cuando ya está actuando. Si ustedes se dan cuenta, en derecho internacional público, el Estado tiene una representación a nivel internacional como un Estado soberano. México es un Estado, una nación soberana. La persona jurídica estatal, ¿qué vamos a entender? Ya estamos viendo, bueno, ya vimos lo que es el Estado como un ente político. Ahora, ¿qué es como una persona jurídica? Es una proyección del pueblo al plano del derecho y al igual que las demás personas jurídicas, es un mero concepto, una abstracción. ¿Qué quiere decir esto? El Estado va a actuar conforme a la representación jurídica que tiene. Aquí hay un aspecto muy importante que no pierdan de vista, lo vamos a ver a continuación con las teorías. El Estado tiene, hay teorías que dicen que el Estado tiene una doble personalidad en cuanto a que puede, ya ve, como autoridad, los habitantes son los que están subordinados a la voluntad del Estado, pues tiene una voluntad de aspecto público.
en cuanto a que es una autoridad, pero el Estado también puede intervenir en relaciones privadas, como por ejemplo, como les decía en la clase anterior, puede celebrar contratos privados. Por ejemplo, tú le puedes dar en renta tu casa al Estado y va a celebrar un contrato de arrendamiento contigo. Bueno, ya entra al mundo del derecho privado. Pero entonces esa teoría dice, no, no, tiene dos personalidades. Y hay otras teorías que dicen, no, es una sola personalidad que tiene el Estado, pero con doble voluntad. Esa voluntad de carácter público y esa voluntad de carácter privado cuando tiene que intervenir con la misma personalidad. No es que tenga una doble. Bueno, esas teorías que les menciono de la personalidad jurídica del Estado están en el material, en PDF y en PowerPoint que tienen ustedes en la plataforma. Y son las que mencionan. Hay otras teorías también que son un poco más radicales, que niegan que el Estado tenga algún tipo de personalidad. Entonces estamos hablando de la teoría de la doble personalidad y la teoría de la única personalidad que tiene el Estado, pero con doble voluntad. Esas son las dos teorías que vamos a estar viendo en esta semana. Bueno, hay un autor que se llama Miguel Acosta Romero. Lo van a encontrar en ese resumen, en esa guía que tienen ustedes en la plataforma, que menciona, saca él un resumen respecto al Estado como entidad política, como entidad jurídica. El Estado es una realidad social. Lógicamente, el Estado existe, a la que corresponde una realidad jurídica. Son los dos aspectos que ya analizamos al principio de la clase, el aspecto político y el aspecto jurídico del Estado. Esa personalidad jurídica surge en el momento en que el Estado se vuelve libre, soberano e independiente. Aquí es muy importante recalcar, recuerdo que en un examen que tuve oral, en época de estudiante universitario, me preguntaron, como pregunta capciosa, uno de los sinodales, ¿en qué se parece el Estado a un león? Uno se queda ahí con el peso. Tú sabes que el león, lo único que tiene en su mente es el rey de la selva. Pero no hay que perder que el rey es un soberano. Y el Estado, pues es libre y soberano. Pues en eso es partiendo de la teoría de que el león es el soberano de la selva y el Estado es libre y soberano independiente. Y bueno, en eso se parece al león y puede aceptar las cosas. Para que no pierdan de vista las características y los atributos y los elementos del Estado, porque juega un papel muy especial para poder ir entendiendo esta materia del derecho administrativo, porque pues prácticamente la administración pública va agarrada de la mano con el Estado. Bueno, otra observación que hace este jurista, Miguel Acosta Romero, es que esa personalidad jurídica es de derecho público y está consagrada en la Constitución. Era lo que les decía de la pirámide que está la imagen en plataforma. Vean ustedes de dónde viene la administración, desde la Constitución, están previstos incluso los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que están previstos en la Constitución, solo que es un supremo poder, pero hay la división de poderes. Y también ahí está previsto de que un poder no puede estar subordinado al otro. Aunque en México nuestro sistema de gobierno es una república representativa, democrática, federal y laica, así viene en la Constitución que está actualizada. No hay que perder de vista que nuestro sistema es presidencialista. Tenemos un presidente que es la cabeza del Estado, que es el jefe del Estado y presidente de la República.
Bueno, otro aspecto de don Miguel Acosta, que refiere del Estado, es que considera que la personalidad que tiene el Estado de derecho público es una sola y también una sola voluntad. Aquí lo que cabría criticarle es que, bueno, no hay que perder de vista que el Estado también interviene en actos privados cuando así se requiere, pero esa personalidad no la pierde. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, para nada. Estamos haciéndolo esto. No, ninguna pregunta, todo va claro. Incluso en el resumen que tiene, que ya les hice la semana pasada, este otro también, Todo claro, profesor. está extractado de la mejor manera para que, digo, no hayan dudas, pero no podemos decir que no las van a ver, porque puede haber algún concepto o algo que no entiendan. Les recomiendo que el fin de semana vean la película de Cantinflas, El Ministro y Yo. Cuando él entra a trabajar a la administración pública, entra recomendado, lógicamente tocan esos aspectos de la administración, porque tenía amistad con un ministro, y está de jefe. Cuando el ministro se va, deja de ser jefe, se vuelve empleado, están sobajando, pero vean ustedes cuando hay un discurso que da él ahí de lo que es la burocracia, la administración pública. Y incluso ese discurso está en videos de YouTube. Es un discurso muy realista. Y eso lo da Cantinflas en la película cuando él renuncia a su cargo porque pues, estaban haciendo cosas. Dijo, pues no, lo aclaró, yo me voy, no me corren, así lo dijo. Ya ese discurso les recomiendo que como cultura general vean esta película y van a ver cómo incluso pasé trámites burocráticos que son engorrosos y digo, es una crítica a la administración pública, pero una película excelente para nuestro tema que estamos viendo de la administración pública. Bueno, ¿cuáles son las características de las personas colectivas del derecho público? La idea de persona moral, cuando nace, se había una persona física, nace con precisión en la Edad Media, pero nace esto como un concepto que se conocía como persona ficta. Estaba la persona física y la persona ficta. Incluso se menciona a este señor Savigny, Federico Caro de Savigny, que habla respecto del alma de las personas para hacer la identificación de persona física y persona ficta, o sea, lo que es la persona moral. Menciona, es uno de los fundadores de la Escuela Histórica del Derecho, Federico Carlos de Savigny, y menciona que el alma del pueblo no es una expresión metafórica, sino una entidad real, aunque misteriosa, de la cual dimanan todos los fenómenos de cultura, y esto lo sostuvo en el siglo XIX. Y se mencionaba que es muy interesante esto, porque también menciona a Hugo Grocio. Ese Hugo Grocio también se ve en Derecho Internacional Público, hace notar que cuando un hombre no puede tener sin un solo cuerpo natural, puede convertirse en cabeza de varios cuerpos morales o comunidades. Eso estamos hablando de la persona ficta o la persona moral, que es el antecedente histórico de esta palabra. Y también otro coetáneo de él, Samuel Punderloh, él menciona que habla de personas morales, pero también las refiere como personas compuestas, morales o compuestas, resultando de la unión de varios individuos. Si ustedes se dan cuenta, la persona moral, ¿de dónde van a ser? El conglomerado de la reunión de dos o más personas, nace la persona moral. Pero nace con el antecedente de la persona ficta. Esto fue desarrollado por un canonista de nombre Sinibaldo de Fieschi.
Esta persona incluso menciona, relacionando al Papa Inocencio IV, que cabe distinguir a la persona física, que es un individuo con cuerpo y alma, de otro ente que también asumía derechos y obligaciones, pero no tenía alma y cuerpo, que es la persona moral, porque se trata de una persona ficta. Fíjense ustedes que hasta el Papa metía ahí Inocencio IV, del año 1243 a 1254, respecto al antecedente de la palabra persona moral. Bueno, ¿cuáles son los tipos de personas jurídicas que hay? Las personas jurídicas que hay, tenemos a las personas de derecho público, que son aquellas que van a representar a las entidades que conforman el Estado y que velan por sus intereses, teniendo aplicación en todo el territorio del país y para los ciudadanos que en él habitan. ¿Qué otro tipo hay también de persona jurídica? Pues las personas jurídicas, pero también de derecho privado. Digo, derecho público, lo que acabo de mencionar, y las de derecho privado, que son las que representan, pero intereses particulares, que están regulados por códigos de comercio específicos. Tenemos a estos, por ejemplo, a asociaciones, empresas, cooperativas, sociedades civiles mercantiles, etc. Y aquí hace una observación, sea que tengan fines de lucro o no. Acuérdense que para el derecho mercantil regula los actos de comercio con fines de lucro. Y hay sociedades civiles que no tienen fines de lucro. Ojo, no perder de vista que hay asociación y sociedades. Y las personas jurídicas colectivas, que son aquellas personas que están formadas para la realización de fines colectivos y permanentes de los hombres, a los que el derecho objetivo es la maquinaria jurídica, reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. Las personas jurídicas colectivas pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar sus objetos, siempre y cuando no contravengan lo que se conoce como el interés público. Estas personas jurídicas colectivas son el Estado y sus municipios. Las demás corporaciones de carácter público que están reconocidas por la ley, las asociaciones civiles, las sociedades civiles, las fundaciones y las demás que tengan carácter de privado, donde la ley les reconozca o les atribuya expresamente una personalidad. Estamos hablando ya del ámbito público y también del ámbito privado, y aquí pues ya vino la clasificación. Pasamos al siguiente tema, o la siguiente unidad, que es la unidad 7, forma de Estado y gobierno del Estado mexicano. Aquí es muy importante, jóvenes, ya les había tocado qué tipo de gobierno tenemos. Vamos para poder avanzar, obviamente el tiempo es corto. El artículo 40 es muy importante que lo tengan presente, de la Constitución Política de los Estados Unidos, que nos menciona que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, o sea, ponle la forma de Estado, república, en una república representativa, democrática, laica y federal. Al mencionar federal, porque estamos también, hay un federalismo, hay un pacto federal, donde la república, pues todos los estados son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos bajo un pacto federal. No puede decir soy libre y soberano, como han criticado, que ustedes allá habrán oído, que a los yucatecos, mucha honra, muy contento también de serlo, de que somos la hermana República de Yucatán. Sí es cierto, Yucatán hubo una época en la historia, la época de 1841-42, en la época cuando Antonio López de Santa Anna era el presidente de la República, el sistema que se seguía era centralista, y Yucatán, al ser federalista, no lo compartía y por eso decidió separarse, pero ya después de algunos vaivenes políticos,
políticos, pleitos y arreglos y todo, Yucatán se volvió a reincorporar a la República Mexicana. Y incluso hasta bandera hay de eso. En una época de un conflicto político que hubo en Yucatán, donde se estuvo usando la bandera política, incluso como calcamonías en los coches. Bueno, repito el artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, no pierda vista la palabra, república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y además por la Ciudad de México. Anteriormente se mencionaba el Distrito Federal. Distrito Federal, el jefe que era un regente. Ahora es un jefe de gobierno desde 1997. El Distrito Federal pasó a ser una jefatura de gobierno. El primer jefe de gobierno fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, el primer jefe de gobierno. Ya después el Distrito Federal cambió su denominación a lo que es la Ciudad de México. Ya vemos es CDMX, Ciudad de México, es lo que menciona acá. Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su reino interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación. Es el pacto federal que les decía. Pueden ser libres y soberanos, pero en su régimen interior, porque están unidos en un pacto federal por la República, establecida según los principios de esta ley fundamental. Eso es prácticamente el tipo de Estado y de gobierno que tenemos. En el artículo 40 de nuestra Constitución Federal lo establece claramente. Y seguimos con la competencia. La competencia en derecho administrativo, este es un concepto básico, porque ¿cómo vas a saber? Tú quieres ir a tramitar, por ejemplo, un pasaporte, no vas a ir a la Secretaría de Turismo. Tienes que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la autoridad competente para poder realizar ese tipo de trámite. Por eso menciona, la competencia en derecho administrativo es un concepto que se refiere a la titularidad de una determinada potestad que sobre una materia posee un órgano administrativo. Se trata, pues, de una circunstancia subjetiva del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas, será competente. En el caso, vean ustedes, de la pandemia, si bien es lo está llevando la Secretaría de Salud, ya ven que hay la conferencia diaria de del subsecretario López-Gatell, pues la Secretaría de Salud es la encargada, la llamada, porque estamos ante un problema de salud, pandemia, y quién es competente para conocer este asunto, pues la Secretaría de Salud. En el material que tienen, ya están avisando que se van a ir en 10 minutos esta primera parte de la clase. Ya lo está marcando aquí el Zoom. Nos volvemos a reconectar, así como hicimos el sábado pasado, para continuar con la clase. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con la competencia? ¿Qué se debe entender por competencia del Estado? No, está clara cada asignación para tratar cada asunto, está claro. Ah, perfecto, Guillermo, Marta. Igual está sumamente claro, profe, ahora sí que quedó muy claro lo que concierne al Estado y lo que no. Ok, perfecto. Y lo que son los órganos competentes. Aunque a veces son un poquito incompetentes los órganos competentes. Sí, es que cuando una persona te llaman incompetente, normalmente a nosotros nos ofende cuando te dice, oye, eres un incompetente, o sea, porque lo asociamos con el hecho como que no lo sabemos hacer, somos burros o una cosa así. Y no es eso. La incompetencia viene porque a ti no te corresponde conocer ese asunto. No como tienes como las procuradurías, ¿no? Cuando pasa de un delito estatal a federal y así es. Por ejemplo, si es un delito federal, ¿no? si es un delito federal,
y lo quieres denunciar en la Fiscalía del Estado, pues no es competencia del fuero común, porque el Sí, te Estado dicen, es no, aquí fuero no te común podemos atender. y que tienes que ir a la Fiscalía General de la República, Así porque es, ahí atienden delitos federales. correcto. Efectivamente, y correcto, y me da gusto porque sí tienen el concepto de lo que es competencia Así estatal o es, la competencia administrativa. así es. Bueno, Básicamente, profesor, la facultad que tiene la autoridad para conocer de cierto asunto, entonces, efectivamente, así es. O sea, tú vas a ir a presentar una denuncia de un delito ante, ¿qué podía ser? A la Semarnat. Sí podías ir a demandar porque hay delitos ecológicos, ok, pero también previsto normalmente la que tiene la representación jurídica del Estado, vamos a poner en este caso, normalmente es el fiscal. Ya ven ustedes que la Procuraduría General de la República cambió hace poco, pero fue en diciembre, su Sí, denominación pasó a ser Fiscalía General de la fiscalía. República. Pero es la misma cosa, Sí, solo que es fiscal y la sí, policía sí. es judicial. Ahorita en la Fiscalía del Estado se le llama Policía Ministerial. Hay Cada otros, gobierno se da a conocer de esa hay forma, ¿no? otros estados que le llaman Policía Criminal porque investiga crímenes, o sea, ya el nombre Sí, se quiere andar, pero la cuestión está, y como decía, y no pierdan de vista, porque la administración pública está compuesta, por eso se rige por normas de derecho público. Por eso lo que veamos, profesor, ¿sí? entonces en la competencia también tiene relación en cuanto a la jurisdicción. No, competencia es una cosa y y jurisdicción es jurisdicción otra. es otra, correcto. No, Ok, no es lo mismo. jurisdicción es de en cuanto al territorio. Al territorio. La Ok, jurisdicción es la demarcación territorial que tiene la autoridad para llevar a cabo esas facultades que la ley le da. Acuérdense que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. claro. Entonces, la demarcación, por ejemplo, un asunto, incluso en el Código Civil, veían, ¿ante qué juez voy a promover este juicio? Dice, es juez competente el que del lugar de donde esté demandado, donde se halle la cosa, etcétera, etcétera. Ahí les establece para darle competencia al juez. Pero la jurisdicción normalmente tiene mucho que ver, como acertadamente dice Carlos, con la demarcación territorial donde la autoridad va a llevar a cabo su actividad administrativa, sus atribuciones, sus facultades y todo. Claro, bueno, aquí en el municipio de Benito Juárez, si vas a tramitar, por ejemplo, algún permiso y todo, no es para que pongas un negocio en Playa del Carmen. Tendrías entonces que hacerlo en la jurisdicción de Playa del Carmen porque ahí vas a establecer el negocio. Vamos a poner algún permiso. Así es. Ok, Por eso no confundir la competencia con la jurisdicción. Bueno, y tenemos que en la administración pública, ya lo hemos visto, incluso está en las imágenes que están en la plataforma, dice, es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes públicos que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando un bienestar común. Lo que persigue la administración pública es el bienestar común. ¿Cómo va a lograr esos objetivos? A través de lo que vimos, los servicios públicos. Si ustedes se dan cuenta, la administración tiene que realizar un servicio público para el cobro, vamos a poner, de los impuestos, que si de la basura, que tú pagas la basura, pasa el basurero. Entonces tiene que ser a través de los servicios públicos. Por eso, habíamos visto entre las definiciones de la clase pasada que debemos de entender por administración pública. Esta es una nueva definición que está un poco más extensa. ¿Y qué tipos de administración hay? Tenemos la administración privada, tenemos la administración pública federal centralizada y la descentralizada, tenemos la administración pública paraestatal, la administración pública municipal,
La administración pública estatal, si lo queremos ver también, no lo menciona acá, pero tenemos, acuérdense de los ámbitos de gobierno, la federal, estatal, municipal, pero estamos viendo la administración pública, que ahorita en un poco minutos vamos a ver la administración pública federal centralizada, la que viene de la cabeza del presidente de la República para abajo, así como, por ejemplo, en la administración pública central del Estado, podemos decir que el gobernador, y el gobernador tiene también su secretario de gobierno y todas las secretarías que vienen subordinadas, vienen abajo. Esas son las centralizadas, no pierdan de vista la palabra central. Bueno, ¿y qué es la burocracia? Nos quedan 2 minutitos y medio. La burocracia, jóvenes, no se pierdan de vista, viene del francés bureau, eso también sale en la película de Cantinflas, que significa escritorio, oficina, viene del francés bureau. Y kratos es poder, del griego kratos es poder. Es el poder que se ejerce desde el escritorio, desde las oficinas de gobierno. Por eso se llama burocracia. Aunque a veces hay la burla, la burocracia, pero no es eso. ¿Ves? La burocracia prácticamente es toda la máquina, la estructura de los empleados que conforman la administración pública. Ya les dije cuál es la raíz. Vamos ahorita que regresemos en la siguiente grabación, vamos a ver cuál es la problemática que actualmente presenta la administración pública federal. Vamos a adelantar de entrada la crisis económica. La crisis por el déficit que se maneja. Hay más gasto que ingreso. Por eso el actual gobierno está recortando lo que llama la austeridad republicana para el efecto de que incluso los fideicomisos que servían para enfrentar determinadas situaciones los están recortando porque consideran que ahí se estaba el dinero. Y si se dan cuenta, no estábamos muy bien cuando la pandemia nos llegó. Vamos a ver ahorita que regresemos, espérame un minutito. El primer problema que tiene la administración es el problema de la crisis económica. Estamos en una crisis. Y otro problema que tiene, incluso que se llama la desafección, o sea, la falta de afecto que hay con la ciudadanía, con los políticos. Eso ha afectado porque afecta no tanto ya a la persona física de los políticos, sino a lo que es la política en general. Eso es lo que vamos a retomar ahorita que ¿alguna pregunta? No, por el momento. Bueno, ya. No, hasta el momento todo va claro. Chino dice que está intentando entrar y que si le deja entrar a la presentación. Ok, pero ya cuando vamos a salir va a entrar. Dile al Chino que se vuelvan a conectar, por favor. Ahorita nada más voy a grabar. Ah, ok. Hay que convertir esta grabación que lleva sus